Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, este espacio diseñado en UTV, el canal universitario de la cultura, para abordar los temas del país desde una óptica diferente, por supuesto, de la máxima casa de estudios de Honduras. Hoy nos acompaña una entrañable amiga, abogada, exministra de Derechos Humanos y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ana Pineda. Abogada, es un placer que esté con nosotros, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es un placer, licenciado Fran, de nuevo interactuar con usted en este gustado programa. Muchísimas gracias. Y es que vamos a estar hablando de una serie de temas de los cuales pues esperamos en esta media hora poder evacuarlos entre ellos, y vamos a iniciar por supuesto con el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. Abogada, ¿cuáles son sus expectativas para la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia y por supuesto del Ministerio Público? Bueno, yo creo que igual que todo Honduras estamos esperando que en estas dos importantes instituciones del sistema de justicia haya una escogencia de las personas idóneas. Es decir, que no ocurra lo que en el pasado reciente, que hemos visto como magistrados y magistradas de la Corte Suprema y fiscal general y su adjunto, que han sido seleccionados únicamente ponderando los méritos políticos partidarios en primer lugar. Yo creo que, si bien es cierto, por la conformación política del propio Congreso Nacional, este factor no va a dejar de conocerse, pero se deben de potenciar también los méritos personales y la trayectoria profesional que tenga cada una de las personas que van a ocupar esos importantes cargos. Yo creo que en la medida que se busquen las personas idóneas, las personas con mayor independencia, en esa medida vamos a tener un sistema de justicia que responda a los intereses generales de la sociedad. Cada vez que va a haber elección de nuevas autoridades es la expectativa que todos tenemos. Sin embargo, ahora, ¿cree usted que hay vientos diferentes para que esta situación sí se lleve de esta manera? Debieran ser diferentes, debieran haber tiempos mejores. Acordémonos que recién salimos de un proceso general de elecciones donde el pueblo hondureño votó por una esperanza de que todo fuera diferente, de que muchas situaciones pudieran cambiar, entre ellas la situación del sistema de justicia. Confiaríamos que esa nueva correlación de fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional permita una mayor deliberación sobre los méritos de las y los candidatos propuestos en esa nómina de no menos 45 candidatos que estará remitiendo la Junta Nominadora, y en su momento también que se potencien los méritos de quienes será el fiscal general y su adjunto. Recientemente escuchábamos en el Congreso Nacional la intención de quitarle potestad a la Junta Nominadora para que las personas que ellos escojan sean las únicas de las cuales el Congreso Nacional va a tener opción para elegir a las nuevas autoridades de la Corte Suprema. ¿Ve factible esto? ¿Lo ve con buenos ojos o cómo? Sí, sí es factible y es necesario. De hecho, en el actual momento en el Congreso Nacional hay 3 anteproyectos de reforma de la ley orgánica de la Junta Nominadora. En esas reformas, una que ha sido enviada por el secretario de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana, que se dice, y yo también lo refuerzo, es una de las más completas y la que apunta más a la escogencia por mérito, debiera ser la que se considere tomando en cuenta factores importantes de las otras 2 propuestas. Creo que eso permitiría de alguna manera algunos cambios. Hasta ahora se han llevado a cabo 3 procesos de escogencia de las y los magistrados de la Corte Suprema, y hemos podido ver a través de los años que la escogencia han sido de 8 a 7 o de 7 a 8 según el partido que esté en el poder. Y la última elección que se dice en la que la Junta Nominadora trabajó más por una buena escogencia de las y los candidatos, al final nos terminamos convenciendo de que no ha sido así. Esta última corte es de repente la más politizada
es en el que mayor número de magistrados y magistradas hay con la menor formación académica, y por otro lado también se conocen de casos de magistrados y magistradas que nunca tuvieron la posibilidad de litigar ante los tribunales y que están desempeñando esa importante función de magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creemos que si después del receso que en estos momentos tiene el Congreso Nacional, tiene la voluntad política para enviar a la Comisión de Dictamen estos 3 anteproyectos y se toman las reformas para que la Junta Nominadora se organice y opere de mejor manera, existe la posibilidad de tener una mejor escogencia que la que se han hecho en estos 3 procesos pasados. ¿No cree que va a haber mayor politización por el hecho de que cualquier persona va a poder llegar y decir en el Congreso Nacional yo quiero ser magistrado? O sea, como propuesto de manera independiente, no solamente por la Junta Nominadora. ¿No cree que eso puede llevar a politizar más la Corte Suprema? No lo creo. De hecho, siempre ha existido el derecho de toda persona en postularse. En el último proceso, el mayor número fue de personas autopropuestas. Así que han habido procesos en donde quien ha tenido interés en postularse como magistrado o magistrada ha tenido que llegar al sector que le interesa para que lo propongan y pedir ese favor a ese sector. Pero han habido casos de otras personas que para no verse vinculado a un sector en particular van y de manera directa se postulan, lo que no era sinónimo de que no hubieran negociaciones con ese sector para que finalmente votara por su escogencia. Entonces yo creo que el hecho que ahora se quite la posibilidad de que cada uno de los sectores, de que cada miembro propietario o suplente que integran la Junta Nominadora ya no puedan postular, sino únicamente evaluar a las y las personas que se sometan al proceso, puede dar mayor condición de transparencia. Por otro lado, se requiere que esta Junta Nominadora opere de diferentes maneras como en el pasado. Creo que en el pasado reciente la experiencia lo que nos dice es que la cooptación comenzaba con la escogencia del miembro propietario y del miembro suplente ante la Junta Nominadora. La clase política llegaba a ese sector a pedir que se nombrara a fulano o a sutano por ser miembro de su partido político. Y ese miembro propietario y suplente que era nombrado políticamente llegaba para hacer el mismo trabajo dentro de la Junta Nominadora. Yo creo que en este momento le corresponde a la sociedad civil en su conjunto y principalmente en aquellas que están trabajando el tema de acceso a la justicia, Estado de Derecho, derechos humanos, realizar una veeduría permanente, sistemática, antes de que cada uno de los sectores escojan a sus representantes. En esa reforma de la ley se tienen que establecer requisitos para el miembro propietario y al miembro suplente, y entre esos requisitos la probidad, la integridad, la independencia deben de ser condiciones importantes. Pero si el miembro propietario y el suplente solo se escogen por su participación política partidaria, no vamos a estar haciendo nada, porque al final van a ir a trabajar en función de los intereses de su partido y no en función de escoger una Corte Suprema independiente. ¿Usted cree que deberían de cambiar las instituciones que están representadas en esa Junta Nominadora? Bueno, está el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, están los trabajadores, está nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras instituciones. ¿Usted cree que debería de cambiar ese círculo, ser otras instituciones las que representen? Esos sectores son representativos de nuestra sociedad. Y por eso creo que en su momento se determinaron que eran los sectores que debieran estar. Y yo no miro tan malo que esos sectores estén. Lo que hay que asegurar es que esos sectores tengan un procedimiento adecuado para escoger a los representantes ante la Junta Nominadora y no dejar que sean los intereses políticos o económicos los que influyan para escoger a estos miembros. Pero pudiera ser que en un futuro se revisaran quiénes son esos sectores. Por ejemplo,
a mí no me parecería que la Corte Suprema tenga que tener un propio representante. No logro a estas alturas convencerme de que tengan el mérito para tener un representante. Si hay magistrados y magistradas que quieren de nuevo postularse, pues que lo hagan en igualdad de condiciones, pero no teniendo un representante para ellos. Y vea usted que en el proceso en el que se escogió la actual Corte Suprema, 13 de los magistrados se volvieron a postular como candidatos a magistrados y magistradas. Solo el presidente, don Jorge Rivera Vilés, y el magistrado Carlos David Cali no se postularon. De ahí 13 se presentaron estando en funciones y obviamente el representante de la Corte Suprema luchaba porque estas personas quedaran como nominados. Y por otro lado, también buscaban que esas candidaturas fueran apoyadas por otros sectores y que quedaran en la nómina. Entonces creo que si se trata de revisar quiénes son los sectores que lo integran, ese podría ser uno que tendría que demostrar por qué debieran tener un miembro representante ante la Junta Nominadora. En otros países, cuando hablamos de quienes integran la Junta Nominadora, en Honduras, particularmente a mí, me han cuestionado la presencia de la empresa privada por los intereses que se juegan. No obstante, yo creo que los juegos siempre se van a dar, pero hay que tomar los recaudos para que se haga una escogencia con base a méritos preestablecidos en la ley. Y ¿tiene el tiempo suficiente la Corte, o mejor dicho, el Congreso Nacional para hacer las modificaciones necesarias para que se elijan a las personas más idóneas? Lamentablemente en Honduras todo lo dejamos para el último momento. Inmediatamente que terminó el proceso de escogencia de la actual Corte Suprema, recuerdo que un grupo de organizaciones y de profesionales, entre los cuales yo me encontraba, identificamos varios puntos que debían ser objeto de una reforma para esta escogencia. Sin embargo, al final nadie le dio el impulso debido, y en lo cual me incluyo, y llegamos al último momento sin tener claridad de cómo se va a llevar a cabo ese proceso. El Congreso Nacional en este momento está en receso, pero si hubiera voluntad política y retornando el 5 de julio al Congreso Nacional, pudiera conocer de estos proyectos, remitirlos a la Comisión de Dictamen y posteriormente, pues obviamente aprobarlos y darle la vigencia que se requiere para que al momento de que el Congreso convoque a los miembros de la Junta Nominadora ya se haga con una ley reformada en los términos que el pueblo hondureño está buscando como recaudos de mayor transparencia e independencia. Y es que a partir de julio ya tienen que empezar cada institución, cada organización a nombrar los representantes de la Junta Nominadora para que ya en enero se desarrolle todo de manera correcta, por lo menos entregar ya lo que son los nominados para ya de ahí escoger a las nuevas autoridades. Sí, efectivamente, hay varios momentos importantes. El primer momento, digamos, arranca con la convocatoria que el Congreso Nacional hace a los 7 sectores para que aquellos en donde tienen que llevarse a cabo asambleas, hagan esas asambleas y en ejercicios democráticos se escojan a estos miembros representantes ante la Junta Nominadora. Una vez que se tienen identificados, el Congreso Nacional juramenta y pone en posesión de sus cargos a esta Junta Nominadora. Instalada que es esta Junta Nominadora, pues comienza a organizarse a lo interno para la toma de decisiones. No hay un reglamento de la ley, así que cada una de las juntas nominadoras ha emitido sus propias directrices, sus propias disposiciones de funcionamiento interno, y en esta ocasión tocará que sea lo mismo. Luego vendrán los procesos de llamamiento a los profesionales del derecho que se quieran postular, y aquí habrán quienes estarán entregando los currículos más la acreditación de los demás requisitos que se establezcan,
vendrá el proceso de evaluación curricular, la evaluación de conocimiento, se dice inclusive que habrán hasta las pruebas de confianza para la escogencia de los candidatos, se remitirá no menos de 45 nombres en una nómina al Congreso Nacional. El Congreso estará seleccionando a estos magistrados y se esperaría para el 25 de enero del próximo año tener instalada la nueva Corte Suprema de Justicia. Los actuales magistrados y magistradas de la Corte Suprema dicen que su acuerdo de nombramiento dice que ellos van a entregar hasta el 8 de noviembre. El 8 de febrero, que fue la fecha en la que el Congreso Nacional los puso en posesión de su cargo, porque como recordará usted, en esta elección fue la más complicada. Se hicieron inclusive 6 sesiones para votar en diferentes momentos, en algunas no se encontró el consenso debido, en otros se suspendieron y fue hasta el 8 u 11 de febrero, por ahí, si mal no recuerdo, en que se eligen a los actuales magistrados. Pero la Constitución ya establece la fecha y a mi juicio esa será la fecha en la que tendrá que tomar posesión la nueva Corte Suprema. Todo ese escándalo que se dio por los votos públicos y todo eso, ¿no? Exactamente. Que al final, incluso en el mismo Partido Libre, pues se rompió esa unidad que había y bueno, todos esos escándalos en los cuales pues ya en el Congreso Nacional nos tienen acostumbrados. Efectivamente. Abogada, cambiemos un poco de tema y hablemos un poco del tema de la UFERCO y esta independencia que desde el Congreso Nacional se le ha dado. ¿Usted cómo lo mira? Bueno, yo creo que sí es necesario fortalecer a todas las instancias creadas en su momento por la MASI. Si usted recuerda, la MASI ha dejado un legado importante en nuestro país. Hasta el sol de hoy. La UFESIC, hoy transformada en AUFERCO, es una unidad especial que sus capacidades fueran fortalecidas para investigar delitos de corrupción de alto impacto y poder presentar los requerimientos en mejor forma que en el pasado reciente. También está lo que conocemos como el circuito anticorrupción, un juzgado de letras, una corte de apelaciones y el tribunal contra la corrupción, que es el que viene conociendo de diferentes casos de corrupción en nuestro país y que ha demostrado que ha actuado con la debida independencia. Yo creo que no hay ningún profesional en nuestro país que pueda cuestionar la independencia del circuito anticorrupción. Creo que en ese sentido estas dos instancias merecen ser fortalecidas. Hemos visto que se ha fortalecido la UFERCO solo en el marco de su mandato legal, dado que se le da mayor independencia para poder investigar y promover los requerimientos criminales. Pero eso no se debe quedar ahí. En realidad la UFERCO necesita de mayor apoyo y el apoyo que necesita es presupuestario. La UFERCO necesita contar con un mayor número de fiscales, debe de contar con analistas o financistas, con personal informático, además debe de contar con el equipo y la tecnología necesaria para hacer las investigaciones, los vehículos para que se desplacen y por supuesto la seguridad de los fiscales que trabajan en esta unidad. Creo que hacemos mal en decir que se ha fortalecido la UFERCO solo porque legalmente se le han dado mayores potestades, pero presupuestariamente no se le está respaldando. Y ese es un gran error, porque vamos a sentar un mal precedente como ciudadanía al generar expectativas que la UFERCO no va a poder cumplir, no porque no quiera, no porque no tenga las capacidades, sino sencillamente porque no cuenta con la presupuestación suficiente para contratar personal especializado y tener el equipo que se requiera.
Fíjese que yo había escuchado diferentes opiniones sobre el tema de la UFERCO, pero sí, en realidad nadie se había puesto a detener que también necesitan ese apoyo presupuestario, porque de nada sirve que se les dé todo el estamento jurídico mientras no se les dé el dinero para que puedan movilizarse y el dinero con el cual pues puedan mantener esa seguridad de cada uno de sus miembros. Pero algo también es que muchos han cuestionado, la mayoría han cuestionado, de que se hizo de manera ilegal en el Congreso Nacional darle esos poderes a la UFERCO porque, dicen ellos, se le crea como una paralela al fiscal general del Estado. ¿Usted qué opina de esto? Yo creo que no es tan cierto. En un primer momento, antes de que se aprobara la reforma a la ley, mi miedo estaba en que efectivamente así se dijese, pero si usted lo ve, la reforma no dice que la independencia que pueda tener la UFERCO va a ser superior a la que posee el fiscal general de la República. En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta de que la UFERCO solo tiene facultades que ya detentan otras fiscalías especiales u otras unidades especiales para investigar y promover los requerimientos criminales. Así que no hay ninguna situación que se pueda cuestionar por inconstitucional, sino ya el propio Ministerio Público hubiera interpuesto a través de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución un recurso contra esa reforma. Más mi temor no está en eso, mi temor está en que el pueblo hondureño se va a generar muchas expectativas esperando que la UFERCO investigue todo lo que hay que investigar en el país sin tener los medios para poder hacerlo. Creo que se necesitaba no tanto hacer una ley para crear estas facultades particulares de la UFERCO, sino que debió ser una reforma en la ley del Ministerio Público, para señalar en el marco de las atribuciones hasta dónde llegaban este tipo de atribuciones y quitar aquellas reformas lesivas que se han introducido en la ley del Ministerio Público, donde se les impide a los propios fiscales dar opiniones ante la prensa o ante el público sobre los casos que son objeto de procesamiento, que en términos generales, a mi juicio, pueden dar todas las explicaciones. Es más, se está obligado frente a la ciudadanía a dar cuenta de lo que están haciendo. Creo que eso se pudo haber hecho en la ley del Ministerio Público, como también se pudo haber hecho la derogatoria donde se les impide a determinados fiscales que por sí busquen la firma de convenios interinstitucionales con organizaciones nacionales o internacionales para el fortalecimiento de sus capacidades o para la búsqueda del equipo que requieran para trabajar de mejor manera, que eso se les prohibió a los fiscales que hicieron. Eso debió ser derogado y debió ser en el marco general de una revisión a la ley del Ministerio Público y no en una ley particular como la que se hizo dotándole de estas facultades a la UFERCO. Pero enhorabuena porque a la UFERCO se le potenció de esta manera, pero no perdamos de vista la presupuestación. Se le debió dotar de una asignación presupuestaria y debió decirse en esta ley que se le dotaba de una asignación presupuestaria separada de la general que recibe el Ministerio Público, como ha acontecido en otros momentos para determinada fiscalía. Yo recuerdo que allá por el periodo 2010-2012 a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos se le dotó de un presupuesto diferenciado de la partida general que recibía el Ministerio Público, dado que a raíz del golpe de Estado y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se producían en nuestro país, era necesario investigarlas de manera pronta y efectiva, y para ello había que potenciar a la Fiscalía de Derechos Humanos. Así se hizo y dio los resultados esperados. Creo que en esa ley debió decir eso y no se hizo. ¿Y estas facultades deben de ser temporales o usted considera que deberían de ser definitivas? Deben de ser una de las cosas, y lo voy a explicar
para el público que nos ve, una de las características que tiene la ley es de ser de observancia general, es decir, de cumplimiento obligatorio para todas las personas y de vigencia indefinida. Las leyes no deben de estar sujetas a determinado término, salvo que sean normas transitorias entre un determinado estatus jurídico a otro, lo cual no era el caso. Por eso hablo de que debió ser una reforma en la Ley General del Ministerio Público, para que de manera permanente la UFERCO, por la naturaleza de sus funciones, quedara potenciada tanto en su mandato como presupuestariamente. Y eso no ocurrió, por eso es que creo que debió ser en la ley y no en esta ley particular, sino en la ley del MP. O sea, que quedara de manera definitiva. Así es. Que también tuviera como las mismas facultades que tienen las demás fiscalías. Es correcto. Así es. Y con mucha más razón, porque se trata de un tema que se ha convertido en un verdadero problema para Honduras. En estos momentos nuestro país se destaca como uno de los más corruptos del mundo en el índice de percepción de corrupción que Transparencia Internacional presenta cada año, donde en el 2020 y 2021, en la serie histórica del ranking de Transparencia Internacional, aparece con 24 y 23%. Esto nos indica que tenemos que preocuparnos. Entonces, cuando hablamos de la corrupción, hablamos de un fenómeno multicausal, pero además estructural en nuestro país, y cada vez son más las redes de corrupción que se construyen estructuralmente, que se apropian de los espacios públicos, que cooptan los espacios de la institucionalidad pública en beneficio de personas particulares o de los cercanos colaboradores o del propio funcionario del Estado. Por eso la investigación en este tipo de delitos es compleja y que quienes la investigan tienen que tener el respaldo suficiente para hacerlo, mucho más la UFERCO, que es la que estará dedicada a remover todas estas estructuras de corrupción que a su vez son estructuras de impunidad. Y ya ha empezado a rendir sus primeros frutos, ¿no? Ya vimos un requerimiento fiscal en contra de exdiputados, de diputados, miembros de algunas organizaciones no gubernamentales ligadas al desfalco millonario de fondos del Estado, y en la cual pues la UFERCO ha presentado y ha mostrado el fiscal Luis Santos la gran cantidad de documentación que tienen ellos preparada sobre este caso. Y eso es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, y fíjese qué interesante en este último requerimiento fiscal, que si usted lo lee, usted ve cómo la UFERCO ha podido determinar que esos funcionarios y exfuncionarios se coludieron para crear organizaciones no gubernamentales con el único propósito de drenar los recursos del Congreso Nacional hacia estas ONGs y de las ONGs depositarlos en cuentas particulares para uso de personal, ¿verdad? O de campañas políticas. Eso es grave. Descubrir cómo se construyó esa red de drenaje de fondos no es poca cosa. No es fácil, es una investigación compleja y la UFERCO lo ha podido hacer con sus propias capacidades y debemos decir con limitadas capacidades, porque después de que se va la MASI se transformó la UFESIC en UFERCO, pero a muchos de los fiscales que estaban asignados a la UFERCO se les trasladaron a otras fiscalías, quedando un número reducido en la UFERCO. Por otro lado, personal calificado como los financistas que ya no se cuentan en el número que existían anteriormente y tener que atender todas las responsabilidades que entraña una investigación compleja como los grandes casos de corrupción que puedan presentarse. En ese sentido, yo creo que este último requerimiento nos manda un buen mensaje del trabajo que está haciendo la UFERCO con el poco personal y con el poco equipo que tiene para operar. Y esa es la importancia donde usted dice darle esa independencia económica también, o ese presupuesto extra, por el hecho de que, imagínese, con tantas
tácticas que se encuentran las personas dedicadas al tema de corrupción, o mejor dicho, o que viven de la corrupción, que pueden llegar a ahogar la UFERCO a través de los fondos, como en algunas ocasiones ya se ha realizado con otras instituciones, ¿no? Claro, efectivamente, en nuestro país, y con pena hay que decirlo, el presupuesto se asigna o se quita según nosotros querramos tener efectividad o inactividad de esa institución. Así que hay temas en nuestro país que no deben ser solo discurso. Hay temas que pasan porque cuenten con la dotación suficiente de fondos. El tema de transparencia, el acceso a la información pública, el combate a la corrupción son de esos temas. Recientemente hemos escuchado al ministro de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción demandando un presupuesto para poder operar, dado que su equipo no ha recibido salario en los últimos meses. Ese mensaje puede ser comprendido en alguna medida con la situación económica del país, que sabemos que no es muy buena, que no se cuentan con los recursos suficientes, pero hay que priorizar. Hay que priorizar y estos temas son prioridad en Honduras. ¿Cuántos recursos se desvían por corrupción y recursos que debieran estar destinados para la prestación de servicios básicos que en buena medida los necesitan quienes no tienen para pagar un buen servicio de salud, de previsión social o de educación, por ejemplo? Así es. Abogada, quiero agradecerle mucho este tiempo que nos ha dedicado. Sé que voy a estar ahí molestándola un poco más. Con todo gusto. Para que nos acompañe a estos programas, porque creo que la universidad tiene la gente capaz de enviar una luz al país para solventar los problemas que tanto nos aquejan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su cordial invitación. Me he sentido cómodo, como usted lo dice, estar en casa, pues nada mejor que ello. Un placer y estoy para servirle. Muchísimas gracias, abogada. Ella es la abogada Ana Pineda. Ella, pues, como ya se los comentaba al principio, fue ministra de Derechos Humanos, es catedrática de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es abogada y pues quién mejor para darnos un poco más de información sobre estos temas que son tan importantes en el país. Quiero invitarlos siempre a que nos sigan a través de las redes sociales, aparecen en la parte baja de sus pantallas y ahí pueden ustedes dejarnos sus comentarios y sus preguntas sobre los temas de país que abordamos aquí desde este programa denominado Desde la Academia. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima emisión.